Vamos a hablar con Doris Borrego, que es la presidenta de esa Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, ASCAP. ¿Qué tal? Doris Borrego, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ustedes llevan muchos meses insistiendo en que esta no es la ley que se necesita y que no va a solucionar. Para empezar a hablar, esto de que hablábamos en la mesa, del problema de la vivienda en Canarias. No, en ninguna medida va a solucionar el problema de la vivienda residencial en Canarias, puesto que las viviendas vacacionales no son realmente, las que están ahora mismo en comercialización, no son viviendas que se puedan alquilar residencialmente a unos precios asequibles, tanto en cuanto tienen unas características especiales donde los propietarios han invertido muchísimo dinero y están pagando hipotecas bastante altas, con lo cual es inasumible convertirlas en alquileres residenciales para familias canarias. Es decir, ¿qué pasará con esas viviendas? Pues evidentemente muchas se venderán y mucho me temo que a extranjeros, que son hoy por hoy los que tienen un poder adquisitivo alto para pagar los precios. Hay que darse cuenta que muchas de estas viviendas se compraron antes de la burbuja inmobiliaria, es decir, están pagando grandes sumas de dinero en hipoteca y no pueden asumir ahora ponerlas en alquiler residencial asequible. Por otro lado, tenemos un 20% de viviendas que se alquilaban residencialmente y que han pasado al alquiler vacacional como una alternativa por la poca seguridad jurídica que les da la nueva ley de vivienda. Entonces, esas viviendas, gran parte de todas esas viviendas se pusieron o se dieron de alta como vivienda vacacional, como llamamos nosotros, por si acaso, porque ni siquiera se están comercializando. Que esas viviendas que no se están comercializando y que aportaron la declaración responsable ante el Cabildo o ante la Consejería de Turismo, regresen, no va a depender de una ley de vivienda vacacional, va a depender de que el Gobierno le dé seguridad jurídica para volverlas a poner en el mercado residencial. Una pregunta, si se aprueba la ley tal cual está y sale adelante, ¿no?, del Parlamento de Canarias, ustedes habían dicho que iban a acudir al Tribunal Constitucional, ¿es así? Vamos a ver, la ley, mañana es el acto oficial, donde se presenta al Gobierno la ley, ahora ya está en Parlamento, son los parlamentarios finalmente los que votarán, los que harán sus enmiendas, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros vemos margen para llegar a un acuerdo porque de aprobarse la ley tal y como está sería devastador y no solamente para los propietarios de vivienda vacacional, porque las personas piensan que solo nos afecta a nosotros los propietarios. No, no nos va a afectar solo a los propietarios, va a afectar al conjunto de la sociedad canaria y les voy a explicar el por qué. Nosotros estamos muy acostumbrados a viajar fin de semana, puentes, vacaciones por las islas, etcétera, etcétera. Si se restringe al mínimo la vivienda vacacional, evidentemente los precios van a subir. Van a subir y de lo que se trata realmente aquí, todos hemos leído los titulares de las grandes cadenas hoteleras. Queremos menos oferta y más precios. ¿Qué significa eso? Eliminar la vivienda vacacional y nosotros subir desorbitadamente los precios, así como está pasando, por ejemplo, en Madrid. En Madrid está la vivienda vacacional prácticamente erradicada, con lo cual, ¿quién puede permitirse un hotel hoy por hoy en Madrid con la subida de precios, ¿no? Y esto es lo que nos esperaría aquí. Es decir, un derecho que nosotros asumimos, adquirido, de poder movernos, de viajar, familia, gente joven, que no se puede permitir esos precios en los hoteles, pues tendría que dejar de viajar o viajar a otros lugares donde sí hay vivienda vacacional y donde sí sea una opción, porque no solamente es el precio lo determinante, sino también el tipo de propiedad. Cuando uno viaja con niños es muy dificultoso, es bastante problemático viajar
o alojarse en un hotel. Se necesitan ciertas facilidades y es tan fácil, un bebé que llora a las 3 de la mañana y necesita un biberón es inasumible en un hotel, pero en una vivienda vacacional sí, porque da cierta libertad. Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurre toda esta semana. Se va a hablar mucho de esa ley que llega al Parlamento en la jornada de mañana con ese acto de entrega de ese proyecto de ley. Doris Borrego, presidenta de ASCAP, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, mantiene ASCAP pues la tendencia que ha mantenido en los últimos meses. Ha dicho que sería devastador directamente para los propios viajeros, porque eso es la claro, opinión, pero la gente no va a poder viajar pagándose esas viviendas vacacionales que salen más baratas, que ese es el argumento. Pero es verdad que entra ahí el tema de que es más importante, ¿no? Tener una vivienda, el derecho a la vivienda o el derecho a viajar barato, ¿no? Que esto es un poco la cuestión, ¿no? Que al final el derecho a la vivienda es algo básico, ¿no? Y sí que es verdad que desde hace unos meses, desde que se anunció la ley, se han disparado en el registro el número de viviendas en alquiler vacacional que se están inscribiendo. Entonces, si tan malo va a ser todo esto, ¿por qué se siguen inscribiendo, no? Es un poco contradictorio. Pero fíjate, los datos de turismo que leí estos días hablaban de que la mitad de los turistas que estaban llegando a Canarias se estaban yendo a las viviendas turísticas, ¿no? O sea, es una tendencia a la hora de viajar el que tú elijas este tipo de sitio para quedarte, ¿no? Es más cómodo que un hotel, claro, para, por ejemplo, las familias, ¿no? Claro, que si no tienes que alquilar 2 habitaciones y con alquilar pues un de todas maneras, la idea no es erradicarlas, ¿no? Sino regularlo de manera que se pueda convivir, porque lo que no es normal es que en edificios, por ejemplo, en pleno centro de la ciudad se conviva vecinos con el tema del alquiler vacacional, que es una problemática que genera. Claro, es que esa es la problemática, que luego cada sitio, cada municipio tiene, como tú decías antes, tenía luego sus peculiaridades, pero el problema de la vivienda en Canarias y en el resto de España y en el resto de Europa no es por culpa de la vivienda vacacional. O sea, endemoniar a un sector que a ciertas personas le ha supuesto, a muchas familias canarias le ha supuesto el poder pagar unos estudios a unos hijos. Bueno, y que hay familias que son los que tienen la vivienda vacacional como su único ingreso. También, o sea, o que has ahorrado durante un tiempo para poder invertir en una actividad como esta y que no puedas ahora estar, seguir recibiéndolo. Que me quedaba con la gana de preguntarle si es que yo he entendido mal que en el anteproyecto se recoge que tú no puedes ceder esa actividad comercial de la vivienda turística ni la puedes vender. Con lo cual, si tú inviertes en una vivienda turística porque tienes la posibilidad de hacerlo y quieres hacer un negocio con ello, ¿qué ocurre cuando tú ya no la quieras? O sea, esa vivienda no lo puedes traspasar. Yo no te puedo vender a ti la casa como vivienda vacacional, como un negocio, una empresa. Yo monto una empresa, tiene una rentabilidad y la quiero vender en un momento dado. Tú no puedes hacer eso con la vivienda vacacional, según entendí yo en el anteproyecto. Te da la opción de poderla tener en vivienda vacacional indefinidamente, que eso antes tampoco tenías que pasar unos trámites, ¿no? Estar renovando, y ahora te da la opción de que puedes hacerlo indefinidamente. Yo creo que no es endemoniarlo, pero sí que hay una parte del alquiler de personas que prefieren dedicarlo al vacacional que a ponerlo en el mercado de la vivienda por un tema de precios, ¿no? Y después de la crisis de la COVID, esto se disparó un montón. Entonces es un tema de intentar buscar un equilibrio. Bueno, de eso se trata. De hecho, estaremos muy atentos a este asunto, tratando además de hablar con la propia consejera, que mañana, como decíamos, lleva este proyecto de ley al Parlamento de Canarias. Ahora vamos con otras